No tiene audio. Ahora Buenas sí. tardes, utesianos, buenas tardes, investigadores. Hoy es una tarde especial porque damos por cerrada nuestra gran jornada de investigación Utesiana 2022. Ha sido una semana sumamente interesante para cada uno de nosotros porque hemos tenido la oportunidad de compartir con expertos en diferentes ramas de la salud y pues ellos han compartido con nosotros, valga la redundancia, todos sus conocimientos acerca de temas muy específicos. Hoy agradecemos la presencia de la doctora Briana Cabrera, que como nueva vez y como esta mañana nos ha acompañado desde el principio. También un saludo muy especial para nuestro invitado de hoy, el doctor Vajid Nauri, quien puso a disposición su tiempo y capacidad para compartirlo con nosotros. Hoy, como bien mencionamos, nos acompaña el doctor Vajid Nauri, doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, 2003, internista en el Hospital Padre Villini, UAS, 2008, máster en filosofía, UAS, 2005, profesor de departamento de fisiología desde el 2005, egresado del curso de PPCR de la Universidad de Harvard, 2019, asistente de profesor de curso de PPCR 2020 y diplomado de investigación científica y bioestadística por la Sociedad Hispana de Investigación Científica, entre otros aspectos que adornan este currículum, una vasta experiencia que hoy vamos a aprender de la misma con la charla Proyectos Escuela de Pacientes Proactivos con Influencia Cardíaca en la República Dominicana. Doctor, adelante, el espacio es todo suyo. Gracias. Ok. ¿Tienen mi pantalla? Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Ok. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y gracias, doctora Brinia, por tomarme en cuenta en esa actividad científica. Hoy voy a presentar un proyecto que vengo trabajando con él hace unos meses. Es una propuesta, todavía no está en ejecución, pero estamos dando forma y quiero presentarlo a ustedes y ahí dando a conocer a ese proyecto para ver si en futuro muy cercano podemos aplicarlo en diferentes enfermedades crónicas. No tengo ningún conflicto de interés financiera relacionado a mi presentación. Yo quiero comenzar con ese video, con ese actor muy famoso que usted lo conoce, falleció recientemente. Vamos a ver y escuchar ese video. Todo ser humano tiene un impacto sobre otro. ¿Por qué no hacer lo mismo en una relación entre el médico y su paciente? He escuchado sus enseñanzas y están equivocadas. La misión de un médico no debería reducirse solo a prevenir la muerte, sino también a mejorar la calidad de vida. Por eso, si se trata a una enfermedad, se gana o se pierde. Si se trata a una persona, puedo garantizarles que siempre se gana y no importa el resultado. Ok. Todo ser Yo humano espero que pudieron escuchar. El resumen que dice ese video es que no tenemos que tratar a la enfermedad, sino a los pacientes. Siempre tratamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y no basta solamente dar el tratamiento y desconectarnos del paciente. Hay un término muy importante que se usa mucho, es el término de radar. El término de radar consiste en esa definición, que cuando viene un paciente a nuestro consultorio, nosotros lo admitimos, entra en mi consultorio, le damos el tratamiento,
Pero cuando sale de nuestro radar y se va para su casa, perdimos el contacto con ese paciente y volvemos a verlo dentro de 3 o 4 o 6 meses. Ese es el error más grave que nosotros tenemos en todos los países del mundo. Estar desconectado con la realidad, con la vida del paciente. Entonces, vamos a ver en qué consisten enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas no transmisibles, lo que vamos a aplicar a este proyecto, constituyen uno de los desafíos más importantes que enfrenta todo sistema de salud en el mundo. Son un grupo de enfermedades no causadas por una infección aguda, o sea, no se producen por infecciones agudas, sino por otras causas. ¿Cuál es la importancia de esas enfermedades? Primero, el tratamiento es muy costoso y necesitan cuidados a largo plazo. Por eso implican un gasto enorme de presupuesto nacional de cada país. En Unión Europea, por ciento de mayores de 65 años pasará de un 16% en 2000 a 27.5% en 2050. ¿Qué quiere decir? Que es un logro en realidad tener personas con edades cada vez más avanzadas en nuestros entornos. Pero ¿qué pasa? Otro desafío aparecerá y es que vamos a tener cada vez más pacientes con enfermedades crónicas, con mayor edad, pero vamos a tener más enfermedades crónicas en nuestra población. La mortalidad en esos pacientes, mira, en el mundo fallecen 40 millones de personas al año, un promedio. Y enfermedad crónica no transmisible, nosotros tenemos un 28 millones de fallecidos. O sea, dentro de esos 40 millones, 28 millones son por esas enfermedades crónicas. Y 80% de esos fallecimientos de enfermedad crónica no transmisible tiene que ver con enfermedades cardiovasculares. El proyecto se enfoca en enfermedades crónicas, pero específicamente pacientes con insuficiencia cardíaca. Para los que no son médicos y están escuchando esa charla, un corazón insuficiente, como pueden ver a la izquierda de ustedes, es un corazón que no puede bombear la sangre suficiente. De esa manera, no puede bombear de manera adecuada la cantidad de oxígeno a diferentes órganos. Entonces siempre habrá una distribución de llegada de oxígeno a los órganos y eso produce muchas manifestaciones. Cansancio, caquexia, paciente tiene poca, disminución de calidad de vida, etcétera, etcétera. Como ven a la derecha de ustedes, un corazón que está bombeando correctamente. Un paciente con falla cardíaca, lo que pueden ver en su mano izquierda, pierde la capacidad de bombeo. Estamos trabajando con esos pacientes. Insuficiencia cardíaca tiene una prevalencia de 1 a 2% en el mundo. Estamos hablando de 64 millones de personas en el mundo sufriendo de falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Si traspolamos ese por ciento en nuestra población, en República Dominicana, tenemos alrededor de 200.000 personas con insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca tiene un mal pronóstico, viven muy poco esos pacientes. Entonces tenemos un reto para mejorar la calidad de vida de esos pacientes, reducir reingreso de esos pacientes, disminuir las estancias hospitalarias y disminuir la mortalidad de esos pacientes. Son retos de salud pública y los médicos y personal de salud, epidemiólogos, cardiólogos, etcétera, a llegar a esas metas. En Estados Unidos existe casi 10 millones de personas con falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Esto lleva un costo de 70.000 millones de dólares al año.
Para que tengan una idea del costo de estos pacientes en Estados Unidos, lo voy a poner un ejemplo de República Dominicana. Gasto en salud en República Dominicana ronda alrededor de $1.000 millones. O sea, lo que gastan los americanos solamente en tratamiento de sus pacientes con falla cardíaca es 70 veces más el gasto total de salud en República Dominicana. Eso quiere decir que por cualquier método que nosotros ahorremos el dinero que se invierte en esos pacientes con enfermedad crónica, en este caso pacientes con insuficiencia cardíaca, y puede ser otro tipo de enfermedades, nosotros podemos desviar ese dinero hacia otros objetivos más importantes, como la educación, la vivienda y la seguridad social. Es un trabajo muy interesante. Yo pongo ese ejemplo, quizás un solo ejemplo para esta conferencia. El estudio se hizo entre 1.170 pacientes con enfermedades crónicas en 22 centros en 17 estados en América. Ellos lograron reducir $364 por paciente por año. Hicieron un ahorro de $364 por paciente por año. Y pudieron ahorrar $3.3 billones al año. Ese es un enorme ahorro para este país. Y eso es que solamente alcanzó el programa de paciente experto, paciente proactivo, lo que aplicaron, lo que yo voy a explicar a ustedes, en qué consiste ese programa. Solo llegaron a 5% de los pacientes con enfermedad crónica. Imagínense si llegan a un 20, un 30, un 40, qué cantidad de dinero pueden ahorrar. Llegaron a reducir un 5% de visitas a emergencias y un 3% de reingreso hospitalario. Si traspolamos ese estudio, suponiendo que todo lo que está ahí correcto para República Dominicana, aquí tenemos un promedio de 200.000 pacientes con insuficiencia cardíaca. Si llegamos a llevar ese programa, que lo voy a explicar ahorita, 10% de esos pacientes, vamos a tener un impacto en 20.000 personas o pacientes por año. Por cada paciente nosotros gastamos 20.000 pesos cada vez que se ingresa, cada vez que va a la emergencia, que es un gasto mucho mayor. Yo estoy poniendo 20.000, porque nada más un solo paciente llega a ingresarse, dura semana, 10 días y tiene un gasto enorme. Vamos a suponer que por promedio gastamos 20.000 pesos. 20.000 casos por 20.000 personas, de 20.000 pesos, entonces tenemos 400 millones de pesos de ahorro. Entonces, si aplicamos un programa así solamente pacientes con insuficiencia cardíaca, podemos ahorrar 400 millones de pesos en República Dominicana en un año. Para que tengan una idea qué tan grande es el número, pongo ejemplo de un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que cobra 120.000 pesos mensual, 13 sueldo, 12 mensual y una regalía de Navidad. Estamos hablando que ese profesor cobra casi 1.600.000 pesos al año. Si dividimos el ahorro que mencioné ahorita, 400 millones de pesos entre 1.600.000, redondeando eso, ese es el sueldo de ese profesor durante 250 años. O sea, quiere decir que es un dinero muy, muy importante y su ahorro puede significar mucho para un país tan pobre como nosotros. Entonces, este proyecto, así que se llama, Proyecto Escuela de Paciente Proactivo. Paciente proactivo, paciente experto. Con insuficiencia cardíaca en República Dominicana, pusimos la abreviatura, es acrónimo EPICAR.
Se lo vamos a conocer a partir de ahora el proyecto como EPICAT. Vamos a ver ese video. Espero que puedan escuchar. Sorprendido, ¿eh? Una biblioteca bien surtida. Para un médico rural, ¿verdad? Hay que estar al tanto de todo lo nuevo. Los enfermos compran el Reader's Digest y hablan de enfermedades que nunca hemos oído nombrar. Ok, ¿qué quiere decir en ese video? La conversación entre esas personas, entre una persona y un médico. Él estaba mencionando por qué tiene tantos libros, una biblioteca bien surtida con libros. Ese video es de 1955. Estamos hablando más de 60 años, ¿no? 70 años atrás. Y dice el médico que hoy día los pacientes compran los libros y saben mucho de su enfermedad y hacen muchas preguntas. Entonces, ya hace tiempo se sabe que los pacientes no quieren no quieren tomar un papel no activo, siempre quieren tomar un papel activo respecto a su enfermedad. Relación médico-paciente ha cambiado de un modelo paternalista, donde el médico es el Dios, el que sabe más, que tú tienes que hacer todo lo que dice el médico, a un modelo con mayor autonomía del paciente. Hoy día estamos hablando del paciente empoderado. ¿Quién es un paciente empoderado? Un paciente activo, con derecho de tener información, pregunta mucho cuando llega a consulta. Dice, mira, lo que yo leí en internet dice tal cosa, la indicación del medicamento decía tal cosa, me está provocando ese efecto secundario, y una participación en toma de decisiones. O sea, cada vez más se ve pacientes que dicen su opinión y su sentir al médico y quieren participar en toma de decisiones relacionadas a su enfermedad. Vamos a hablar algo de historia de proyectos, de ese tipo de proyectos en el mundo. Esa señora, una enfermera, hace más de 20 años comenzó a trabajar con pacientes con artritis reumatoide y llegó a Universidad de Stanford y comenzó a desarrollar el concepto de escuela de paciente experto, donde ella decía que no es suficiente solamente aplicar medicamentos antiinflamatorios a esos pacientes, sino hay que educar a esos pacientes para que empoderan y sepan de su enfermedad. De esa manera habrá menos necesidad de ingresar a esos pacientes y con menos medicamentos podemos controlar su situación. Otro de los países, según mis investigaciones, que tiene mayor desarrollo en ese tipo de programas y proyectos es España. En diferentes ciudades de España, Cataluña, en Valencia, Murcia, Andalucía, casi en todos los países de España existe ese tipo de proyecto, donde trabajan con pacientes con enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos, pacientes con asma, pacientes con EPOC, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. ¿Quién es un paciente proactivo, un paciente experto? Es una persona con una patología crónica, con información y competencia sobre su enfermedad, que sabe más de su enfermedad que el mismo médico. ¿Cuál es el propósito de nuestro proyecto? El proyecto quiere mejorar la calidad de vida del paciente. Ese es el propósito número 1. Disminuir los reingresos, que es congestionar un poco las emergencias, los hospitales. Mejorar la adherencia al tratamiento, así los costos del tratamiento disminuyen. Y empoderando a los pacientes, que sean partícipes en mejoría de su enfermedad.
Hay 3 pilares para ese proyecto. Tenemos pilar informativa, tenemos psicoemocional y una esfera de destreza. Esas 3 pilares o 3 esferas vamos a educar a los pacientes. Desde el punto de vista informativa, psicoemocional y destreza. No todo el mundo puede entrar en ese proyecto como paciente. Son pacientes muy, muy específicos. Lo vamos a explicar ahorita. Son pacientes que tienen que tener esas características. Primero, más de 6 meses con diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Tienen que tener habilidad de comunicación interpersonal aceptable, habilidad de leer y escribir, capacidad de autocuidarse, empatía, entender cómo se sienten otras personas, otros pacientes, tener una conexión segura a Internet, no tener discapacidad intelectual y mínimo conocimiento sobre uso de computadora, y tienen que ser voluntarios, todo el que participa. Aquí pueden ver que en esa escuela no puede entrar cualquier paciente. Tienen que tener esas características. Ahora, nosotros formamos a esos pacientes con esas características y esos pacientes serán multiplicadores, trabajarán con otros pacientes que quizás algunos no tengan esas habilidades. Esos pacientes expertos funcionarán como multiplicadores con otros pacientes. ¿Cómo vamos a desarrollar ese proyecto? Para el proyecto necesitamos recursos humanos. El contenido del programa será creado, supervisado y validado por un equipo multidisciplinar. En ese equipo vamos a tener cardiólogo, internista, epidemiólogo, psicólogo, nutriólogo, docente universitario, diseñador gráfico, experto en creación de aplicación, porque vamos a tener una aplicación, y experto en creación audiovisual, porque vamos a tener videos en una página de web que vamos a crear. Es una modalidad híbrida, o sea, vamos a tener 2 modalidades. Uno va a ser virtual y otra modalidad va a ser una modalidad presencial. Vamos primero con la modalidad. Vamos con modalidad virtual. En modalidad virtual vamos a tener esas herramientas. Una página web que vamos a crear para subir los videos y muchas cosas más. Vamos a usar aplicación de WhatsApp y otras herramientas es una aplicación apps con sus características que vamos a definir ahorita. En cuanto a página de web de nosotros, luego de seleccionar a cada participante, ellos van a recibir un código de acceso a la página. Con ese código de acceso, ellos pueden tener todos los videos a su alcance. Pueden ver los videos de manera asincrónica. O sea, los videos serán grabados relacionados con los objetivos del programa y lo vamos a subir en esa página, y los participantes, después que pasan todo, o sea, en los criterios de inclusión, tendrán un acceso y pueden entrar y ver los videos. O sea, entran formalmente en programa. ¿Quién va a crear esa página y los videos? Va a ser participación de todos los expertos. Ellos van a escribir guión de los videos, de qué se tratan los videos, objetivos de los videos, todo desde el punto de vista audiovisual hasta luces, todo va a ser creado por el equipo. Los videos van a tener no más de 10 minutos de duración. Van a cumplir los objetivos de 3 esferas: informativa, psicoemocional y destreza, dividido en 8 módulos. O sea, en total vamos a tener 8 módulos. Y en cada módulo vamos a tener videos relacionados a los objetivos que queremos alcanzar. Vamos a tener también una herramienta muy interesante, importante, que es el WhatsApp. Vamos a suponer que tenemos 10 participantes.
a ese 10 participantes vamos a asignar un coordinador. Otros 10 participantes entran, un coordinador. Entonces, por cada 10 participantes vamos a tener un coordinador y creamos un grupo de WhatsApp. Pueden ser 10, 20, 30, 100 pacientes, no importa. Vamos creando los grupos de WhatsApp. Y vamos a tener un grupo de WhatsApp para los coordinadores de cada grupo y un coordinador general. ¿Cuáles son los objetivos del grupo de WhatsApp? Contar con una comunicación efectiva, inmediata, entre pacientes y coordinadores. Los participantes den la oportunidad de formular sus preguntas, compartir sus ideas, experiencias, etcétera, sobre la patología, sobre su enfermedad. Es un método ideal para adherencia a los participantes por medio de estrategias de motivación. O sea, hay que motivarlo para que entiendan cuál es la importancia de ser un paciente proactivo. Y de esa manera podemos enviar informaciones, noticias, videos, toda la información necesaria para mejorar y llegar a los objetivos del programa. Por supuesto, hay mal uso de WhatsApp. Vamos a educar a esos pacientes previamente que no pueden tener la comunicación en cualquier momento. Tiene que ser de un horario limitado. Que no pueden mandar memes, noticias, imágenes raras, verificar la veracidad de información antes de enviar. Esa es una forma de educar a ellos de cómo pueden usar el WhatsApp. Participar activamente en el grupo, evitar creación de conflictos, no pongan a pelear en el grupo, no usar emojis, y los participantes solo pueden escribir en caso de tener una pregunta relacionada a su enfermedad. O sea, tiene que ser solamente específicamente sobre su enfermedad. Entonces, vamos a tener otra herramienta que es una aplicación que vamos a crear. Esta aplicación se llama Línea Médica para Pacientes Proactivos, LIMPRO, y es una forma para motivar el empoderamiento de los pacientes, motivar el proceso de empoderamiento, facilitar las herramientas necesarias para el autocuidado. En ese app pueden aprender cómo llegar, o sea, cómo recibir esas informaciones de manera adecuada. Es un canal de intercambio de ideas, facilita el contenido interactivo, con recetas hasta para nutrición, cómo pueden preparar su comida. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca tiene que tener una alimentación específica. Entonces hay cosas que no puede consumir. Entonces en esa app se puede enseñar, educar con nutriólogos cómo hacer su alimentación. Y presentar una rutina de ejercicio, cuántos minutos de ejercicio debe hacer, qué tipo de ejercicio debe hacer, todo eso se puede encontrar en ese app. Bien. ¿Cuánto tiempo dura el programa? El programa dura 8 semanas, 2 meses. Entonces, la esfera informativa va de módulo 1 a módulo 4, o sea, tiene 4 módulos. La esfera psicoemocional tiene el módulo 5 y 6, y la esfera de destreza tiene módulo 7 y 8. En total son 8 módulos. 4 módulos informativos y 2 módulos para psicoemocional y destreza. ¿Qué buscamos en el módulo en la esfera informativa? En la esfera informativa intentamos sensibilizar al paciente para que conozca el programa, conozca el objetivo de escuela, etc. Y también lo vamos a dar las herramientas sobre su enfermedad. Vamos a explicar en qué consiste la insuficiencia cardíaca, cómo se produce, cuántas personas sufren de esa enfermedad, cuáles son los medicamentos que deben usar esos pacientes, cuál es pro y contra de cada medicamento. Vamos a suponer que ese medicamento furosemida es vía angular de tratamiento con insuficiencia cardíaca. Enseñamos a los pacientes, por ejemplo, con un ejemplo muy puntual. La furosemida es un diurético
que disminuye la carga de volumen y el paciente puede respirar mejor, no se llenan los pulmones de líquido. Pero tiene un efecto secundario que es la eliminación de potasio. Entonces, esos pacientes, una hipopotasemia puede producir calambre. O sea, cuando viene un paciente y dice, tengo calambre en mis pies, entonces hay que educarlo, decir, mira, esos calambres pueden ser el secundario a una depresión de potasio. Esas son cosas que uno quiere enseñar a esos pacientes como paciente por activo para que ellos más adelante enseñen a otros pacientes. Estilo de vida, cómo debe cambiar su estilo de vida para tener una vida con mayor calidad. Nutrición saludable. Esos pacientes se enseñan que la cantidad de líquido que pueden tomar tiene que ser limitado, porque si beben mucha agua, pueden encharcarse de líquido en los pulmones y cada vez más agua en los pulmones tendrán más problemas para respirar. Entonces, lo que yo explico, por ejemplo, a los pacientes, es, mire, si usted orina un vasito, tiene que tomar la mitad de ese vaso agua. O sea, no puedes tomar más agua de lo que tú orinas. O sea, es un tips que enseñamos al paciente para un balance hídrico. Pero en esa escuela vamos a enseñar todos esos tips a esos pacientes, por ejemplo, sobre sus medicamentos. Inhibidores de ECA, por ejemplo, en el april produce tos seca, pero a veces esos pacientes no saben ese efecto secundario y tienen años y años sufriendo de tos seca. Entonces, si lo enseñamos a ellos, cuáles son los efectos secundarios de cada medicamento, ellos pueden entender el problema y pueden exigir a nosotros cambiar el medicamento. Y cuando salen ya con título de paciente por activo, título paciente experto, pueden enseñar, llevar esa enseñanza a otros pacientes. Ok, vamos a ver en la esfera psicoemocional, nosotros vamos a poner atención en higiene mental. La higiene mental es muy importante. Esa es todo lo que actividad que el paciente tiene que tener para tener una armonía con su entorno. Cómo disminuir su ansiedad, su estrés, vivir con armonía con su familiar, etc. Eso lo vamos a enseñar en esos videos relacionados a esfera psicoemocional. También se enseña en los videos, se declara, se dice, se explica cuál es la relación entre médico-paciente, paciente-paciente, familiar de paciente. Cómo hay que interactuar en esos tres renglones. Por último módulo, tenemos módulo 7 y 8, esfera de destreza. Esos pacientes vamos a enseñar, enfocar en que sean responsables, tengan una responsabilidad social y ser un agente proactivo en lo que se refiere a su propia enfermedad. Para que aprendan a manejar, por ejemplo, WhatsApp, manejar la computadora, entender cómo pueden diferenciar entre una noticia falsa, una noticia correcta. Ese es el contenido de ese 2 módulos. Que aprenden a tener destreza de manejar la información. Recuerden que hablamos que el proyecto tiene 2 modalidades. Modalidad es una modalidad híbrida, ¿no? Hablamos de modalidad virtual y ahora vamos a hablar de modalidad presencial. Hay 2 reuniones con esos pacientes. 2 reuniones. Uno en el comienzo del programa y otro al final. 2 reuniones presenciales. ¿Qué importancia tienen esas reuniones? Que podemos hacer un intercambio de ideas entre paciente-paciente, su experiencia, también un intercambio de ideas entre paciente y médico. Los médicos podemos aprender cuando vemos las conversaciones de los pacientes. Porque nosotros como médicos solamente enfocamos a ver a la enfermedad, no al paciente. Nosotros tratamos la enfermedad, no al paciente. Hacemos congreso de enfermedades, pero no congreso de pacientes enfermos. O sea, nos enfocamos más en enfermedad que en las personas. Por eso es que fracasamos siempre.
Entonces, en esas reuniones, 2 reuniones, vamos a interactuar médico con paciente, paciente con paciente, y vamos aprendiendo de sus experiencias para mejorar nuestro trato hacia ellos. La empatía es algo muy vital en tu caso, es la capacidad que tenemos de ponernos en lugar de los demás para sentir y entender lo que otros sienten. Si nosotros como médicos no ponemos en lugar del paciente, no podemos entender sus quejas, sus dolencias. Entonces, si no entendemos eso, no podemos tratar a nuestro paciente. Entonces, para finalizar, ya el paciente tomó lo vio los videos, hizo sus conexiones en WhatsApp, planteó su pregunta y todo. Ahora, para que tenga un título, nosotros vamos a dar exámenes a esos pacientes. Exámenes simples, no que un examen de 1000 preguntas. Son 8 exámenes. De cada módulo vamos a dar un examen. Solamente una forma autoevaluativa. Un examen por módulo, son 8 exámenes. Y si un examen que va a tener poca pregunta, 4 preguntas por examen, son cosas simples, muy simples. No es para que quemen los pacientes, sino para que se motivan, que vamos a dar un título, vamos a un aval. Entonces, ese es uno de los requisitos. Y si se quemó en uno de los exámenes, le damos otra oportunidad, hasta 3 oportunidades. Y lo vamos a ayudar, vamos a decir, mira, en esa pregunta tuviste problemas, piénsalo bien, lo ayudamos para que pasen los exámenes. Entonces, para que certifiquemos a esos pacientes como pacientes por activo, deben ver todos los videos completos, deben dar un comentario corto al menos de 50% de los videos y tomar los exámenes. Bien. Entonces, ¿quién puede tener el certificado? Tiene que tener aval de alguna institución. Estamos pensando aval de Sociedad de Medicina Interna y tiene que tener aval de alguna universidad. Cualquier universidad que tenga interés de ser partícipe en ese proyecto me puede acercar. No es nada exclusivo. Si UTESA quiere ser parte importante de ese proyecto, puede tener aval de UTESA. Yo no tengo ningún celo con Universidad Autónoma, UTESA, cualquier otra universidad. La primera universidad que entendió el concepto y la importancia de un proyecto, eso es suyo y puede ser dueño de ese proyecto. No tengo ningún problema. Entonces, en España, por ejemplo, quien da aval al certificado es Sociedad de Cardiología. Ese es el primer país que está certificando con un aval de una institución científica y tenemos que tomar eso como un ejemplo para nosotros. Entonces, después que termina el curso, bien, ya tienen su título, felices, ya entienden en qué consiste su enfermedad. Se hace congreso de paciente experto, congreso de paciente proactivo. Esos congresos se puede hacerlo anual, se reúnen todos los pacientes, los médicos que están en programas, se invita a todas las autoridades y ahí hacen intercambio y van mejorando condición y calidad de vida de esos pacientes según esas experiencias. Ahora, yo digo, este proyecto comienza con poco paciente, pero sigue como una bola de nieve y cada vez que educamos a un paciente podemos educar a más pacientes. De esa manera, en poco tiempo podemos tener un ejército de pacientes proactivos, un ejército de pacientes expertos que pueden empoderarse de su enfermedad, mejorar su calidad de vida, disminuyendo los reingresos y aportar algo también un paciente a otro paciente. Ese proyecto mío es sobre pacientes con insuficiencia cardíaca, pero podemos adaptarlo a pacientes diabéticos. Recuerden, en la República Dominicana tenemos casi un 30% de la población con diabetes. Imagínense el impacto de esa escuela en pacientes diabéticos.
30%, estamos hablando de casi 3 millones de personas con diabetes. O paciente hipertenso, que no queda atrás. Eso podemos adaptarlo a pacientes con presión elevada. O una combinación, un paciente es hipertenso, diabético y tiene falla cardíaca. Porque ya hoy día se habla de múltiples enfermedades crónicas. O también podemos adaptarlo a pacientes con obesidad. Recuerden, obesidad es una enfermedad crónica. O paciente asmático, paciente con EPOC, etcétera, etcétera. Otra cosa, otra visión que me inquieta es a ver si aplicamos este proyecto a pacientes con cáncer, los niños con cáncer. Educar a los niños con esos tipos de video, pero más adaptado a su nivel. Y también pacientes con insuficiencia renal, que se ve mucho. Y también adaptar ese tipo de escuela a los cuidadores. Por ejemplo, cuidadores de pacientes con esclerosis múltiple, cuidadores de pacientes con Alzheimer. Porque esos cuidadores también pueden convertirse en cuidadores expertos, cuidadores proactivos. Y esa es otra cosa que vamos a ir pensando y vamos a ir desarrollando. Bueno, repito, los cuidadores y los familiares de paciente enfermo son otros objetivos de nosotros para crear otras escuelas para esa población. Y termino con ese mensaje. Recuerden que no hay enfermedades, sino enfermos. Vamos a tratar a los enfermos, a los pacientes, no a la enfermedad. Porque si tratamos a la enfermedad, en un momento podemos aplicar un medicamento y ya no volvemos a ver al paciente. Pero si tratamos a enfermos, entonces esa conexión de médico-paciente toma un giro muy, muy interesante. Y de esa manera podemos mejorar la calidad de vida de su paciente, que tiene que ser el objetivo número 1 de nosotros. Mejorar calidad de vida de los pacientes como médicos que somos. Muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, estamos a su orden. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente participación. Y esa frase que mencionó al principio de que debemos mejorar la vida de nuestros pacientes, al final, perdón, la vida de nuestros pacientes es sumamente importante para el desarrollo de la labor de estos profesionales en acción que tenemos acá en la tarde de hoy que nos acompañan. Gracias por su excelente participación nueva vez y también agradecemos la participación y presencia de la doctora Brinia Cabrera, que desde el día 1 ha estado con nosotros aquí dándonos todo el apoyo. Vamos a ver si ella quiere tener algunas palabras, ya que hoy es el cierre de oro que tenemos de esta semana o Jornada de la Investigación Utesiana 2022. Doctora Brinia, adelante. Abre el micrófono, Brinia. Si nos apoya el equipo ahí para desmutear a la doctora Brinia. Pero bueno, seguimos aquí. Nosotros le agradecemos. Ahora sí. Creo que sí. Lo que pasa es que estaba muteada. No, yo feliz de terminar esta jornada, la parte del área de la salud, con tan excelente intervención del maestro Vahid Nauri Kandarni. Excelente, ya sabe que nos vamos a involucrar en otras investigaciones interinstitucionales para hacer estudios multicéntricos. Agradecer a la familia universitaria, a los estudiantes que se mantuvieron cada día acompañándonos, y realmente, Dixon, a todo el equipo de la Vicerrectoría de Investigación, gracias, y nos preparamos para las próximas jornadas con más fe. Así que
Gracias por el apoyo. Así es, doctora, muchísimas gracias. Y es que a través de la Vicecancillería de Investigaciones y Producción Científica de nuestra universidad, estamos sumamente comprometidos con el desarrollo de nuestros estudiantes. Por esto, esta jornada ha sido creada y planificada con mucho tiempo de anticipación y dedicación para que cada uno de estos temas sirva para fortalecer el perfil profesional de nuestros estudiantes. Gracias a todos los que han formado parte de esta semana. Gracias a todo el equipo que nos ha acompañado y por supuesto al doctor que ha cerrado con broche de oro esta jornada de investigación 2022. Así que será hasta el próximo año en una nueva jornada de investigación 2023. Gracias a todos.